Buenas tardes. He decidido abrir esta nueva sección de los videos cortos del Appendix después de los videos del intermediador interestelar. Decidí hacerlo siguiendo el consejo de hacerlo de alguien que respeto mucho y que está vinculado con el proyecto. Después de cada video de mediador interestelar, que espero que van a seguir y que voy a poder compartir con vosotros esta valiosa información, después de cada video voy a concentrarme en algunos puntos que me parecen importantes a tocar un poco más, a expandir un poco más y que me tocaron personalmente. Y tal vez os servirá de algo esta reflexión mía personal. Primero quiero agradecer al mediador interestelar a dejarme publicar estos videos y dejarme participar en este camino de exploración de este conocimiento. Tengo que decir que respeto y valoro muchísimo el proyecto que está desarrollando, la información que nos aporta, aunque para algunos de vosotros puede parecer que es información que va desarrollándose muy lentamente, pero hay que tomar en cuenta que algún tipo de conocimiento y algunos conceptos tienen que llegar más allá de la nuestra mente. Y la idea es no solamente dar la información, los detalles, los data, concreta que pueda satisfacer nuestra curiosidad intelectual y mental, pero también es el trabajo de frecuencia. Ella está planteando algunos conceptos metafísicos, algunos aún no conocidos a los habitantes de este planeta, y lo está haciendo de una manera muy sutil, que hasta que se pueden perder si no nos enfocamos a sentirlos con nuestros sentidos más allá de los sentidos puramente mentales. También quiero agradecerle porque a pesar de que tiene muchísimo trabajo, porque el trabajo de los videos no es el único trabajo a que se está dedicando, no es su enfoque principal, está desarrollando muchas cosas al fondo y atrás de cuales no se sabe así inmediatamente, pero espero que en algún momento en el futuro vamos a poder acceder a todo lo que ella está intentando desarrollar. Entonces, con paciencia y agradecimiento y con corazón, escuchemos estos mensajes que nos aporta. Primero quería mencionar el tiempo lineal, el concepto de cual ella habló al principio de su video, y cómo el concepto del tiempo lineal es el concepto que no es realidad, que es el concepto desarrollado por lo que ella se llama los controladores del planeta para mantenernos más en este Matrix. Y sí, es algo un poco difícil tal vez a comprender, porque nosotros aquí, cuando estamos en este plano, podemos ver muy directamente que el tiempo va, que el tiempo pasa, que ahí ahora tenemos la 1, después son las 3, tenemos 10 años, después ya tenemos 30, de repente, tan rápido. Entonces, como que tiempo no existe, ¿no? Como que el tiempo no es una realidad. Es algo bastante difícil a captar, pero con mis otros sentidos puedo notar que es así, que la manera como vivimos
según las estructuras de tiempo, según el reloj, este mecanismo tan preciso de vivir según horarios, por ejemplo, es algo artificial, algo que nos limita y que nos produce la sensación de estar atrapado dentro de algún concepto, con alguna construcción artificial. Al menos es lo que siento yo. Cada vez que estoy en el trabajo, donde tengo horarios, donde tengo que vivir según los horarios y tengo que siempre mirar el reloj. Ahora tengo tiempo hasta las 4, puedo hacer esto, después tengo hasta las 8. Siento como mi frecuencia está limitada. Es como el rango de mi frecuencia total está atrapado por este concepto. Como yo existo en algún otro plano donde este concepto no existe. Entonces yo desde este otro plano se siente no liberado, no totalmente libre y como no puedo acceder a este plano de totalidad absoluta por este concepto de tiempo lineal. Que está aquí, en esta dimensión puesto. Y de esto habló ella en el video, que debido a esta estructura de tiempo lineal no podemos liberarnos a la iluminación total y no podemos acceder a la totalidad de nuestro ser. Y es lo que siento, y odio de verdad trabajar según los horarios. Me gustaría ya liberarme de alguna manera de mi trabajo, que por un lado no me molesta. Estoy enseñando inglés en Barcelona y lo disfruto por un lado, pero lo que me molesta, lo que me causa este conflicto de identidad, de diferentes planos de conciencia, es esta necesidad, esta obligación de vivir según los horarios. Odio esto. No sé qué solución exactamente podemos aplicar aquí, pero al menos intentar buscar momentos, buscar situaciones, buscar experiencias que nos puedan ayudar a salir de ese concepto del tiempo, donde podemos entrar en el espacio afuera del tiempo y espacio y podemos sentirnos totalmente liberados de este concepto, que este concepto no es nuestra naturaleza, no es nuestra esencia. Donde está nuestra esencia no existe tiempo y no existen horarios, y ahí donde está nuestra autenticidad en nuestro ser. El otro concepto muy importante que me captó la atención es el concepto de la conciencia y de lo que somos de verdad, fuera de nuestro cuerpo físico, que ya todos sabemos que no somos el cuerpo físico, o al menos todos nosotros que estamos siguiendo estos temas. Pero aquí hay algunas cosas que me captaron la atención y coinciden con algunas revelaciones mías también en el tema. Ya sabemos que no somos nuestro cuerpo, que no somos estos brazos, que no somos esta cabeza, que no somos estas piernas, que esto no nos pertenece de ninguna manera a nuestro estado absoluto. Entonces somos un ser espiritual, alma, conciencia. ¿Quiénes de verdad somos? ¿Qué es esta percepción de yo ahora mismo? Esta conciencia. Puede ser que somos una ubicación de la frecuencia, simplemente una ubicación de la conciencia. Ahora déjame explicarlo. Una vez hace tiempo, hace un año más o menos, tenía una experiencia en la meditación bastante curiosa, donde me encontré en el nivel bastante, no sé si superior, eso es la palabra, ok, pero en el estado mucho más allá de mi percepción corporal, de mi estado de pura conciencia, podríamos decirlo así. Y me empecé a preguntar, ¿por qué? Si yo estoy ahí en este campo de la conciencia, ¿por qué entonces normalmente estoy consciente de este punto de observación desde yo, desde Gosha?
¿Por qué mi frecuencia? ¿Por qué esta conciencia, que es el campo totalmente absoluto y cuántico, está consciente de solo un punto, de punto de Gosha, ahora mismo? ¿De dónde viene este enfoque de la conciencia ahora mismo a este punto? ¿Por qué no estoy consciente de la persona aquí? ¿Por qué mi conciencia, si abarca todas las conciencias que somos uno, por qué entonces no estoy consciente ahí, desde ahí? ¿Por qué no estoy consciente de mi perro? ¿Por qué no estoy consciente dentro del cuerpo de la planta? ¿Por qué solamente aquí? ¿Por qué estoy limitada aquí? Y en esta meditación me di cuenta, tenía una sensación de que esta conciencia donde estaba, en este plano superior, yo podría de verdad emitir mi frecuencia y cambiar la ubicación de mi percepción a cualquier sitio que deseaba en ese momento. Entonces era como podría transmitir a mí misma, transmitir a mi propia frecuencia a otro ser, ocupar el espacio de la realidad de este otro ser y percibirlo desde la realidad desde este otro ser, percibiéndome como este otro ser. Entonces, en teoría, podría transmitirme, como una señal de radio, podría transmitir mi señal al campo de existencia de otra persona y ser esta otra persona. Era una experiencia muy rara. De verdad no lo he hecho, no me transmití dentro de ninguna otra persona, pero sentí fuertemente que era como un señal de radio, una ubicación de la frecuencia, y podría hacerlo si de verdad quería, pero de alguna manera no lo he hecho, simplemente llegué a esta realización. Entonces creo que es de esto que está hablando la mediadora interestelar cuando está compartiendo que primero salió de su cuerpo y se mezcló, se fusionó con la conciencia de la pantalla en este mar precioso. En el video, la mediadora dijo que salió del cuerpo, se dio cuenta que eran moléculas vivas en proceso de transformación de su estado y se unió con el campo de la conciencia de la mantarraya. Era capaz de trasladarse y ser la realidad que ubicaba. Era no solo su cuerpo, pero también su mente y su forma de pensar y sentir. ¿Era ella la mantarraya entonces en ese momento? ¿Dejó ser una persona humana? ¿Se transformó de un estado a otro? ¿O tal vez cambió de ubicación? ¿Qué dice eso sobre lo que somos y de cómo funciona la conciencia? ¿Somos la realidad donde nuestra conciencia está ubicada en el dicho momento? ¿Somos los seres donde nuestro enfoque de la conciencia está ubicado? ¿O somos la conciencia que está capaz de cambiar su ubicación, cambiando el rango de su transmisión, existiendo fuera del cuerpo? Y si somos lo segundo, ¿por qué entonces tanta identificación con el vehículo temporal que ocupamos ahora mismo como si fue eso que somos? No lo somos. Entonces, si podemos pensar, observar, sentir fuera de nuestro cuerpo físico, es que no estamos vinculados o dependientes de este cuerpo físico en ninguna manera. Existimos fuera del campo físico y nuestra conciencia, la frecuencia de esta conciencia, puede cambiar la ubicación y puede cambiar la transmisión de su percepción utilizando varias redes universales, de cuales seguramente
no estamos conscientes de ninguna manera ahora mismo, pero seguro que existen, utilizando algunos redes cuánticos de cuales no tenemos ni idea. Entonces, ¿qué dice esto sobre lo que somos de verdad? Para mí esto supera y va más allá de solamente ser un alma o alguna entidad espiritual, aún limitada a un espacio y tiempo y algún tipo del campo. Es que la conciencia es como la transmisión del radio, puede cambiar su ubicación y ocupar esta realidad y hacernos sentir que nosotros somos esta realidad, cuando en la verdad somos la transmisión. Es algo bastante metafísico de que estoy hablando, creo, y bueno, no sé si todos vais a sentirlo de la misma manera, pero lo seguro es que no somos los cuerpos físicos y existimos muchísimo más allá de este campo, de este plano físico. Y creo que esta realización puede darnos mucho más sentido a la vida, aunque puede parecer que es al revés. Que si somos la transmisión, que no somos la vida física, entonces ¿qué sentido tiene la vida física? Pero creo que para mí al menos, es al revés. Esto me da más alegría, más sentido de la vida, no lo tomo tan en serio. Entonces, para mí es una revelación beneficiosa y positiva. Y me da mucha emoción a saber qué más aventuras se van a presentar más allá de esta vida ahora mismo. Bueno, a por la aventura, que esto no es el fin, ¿vale? Esto no es todo. Aún es valioso y estamos aquí al propósito. Que no despreciemos esta vida física, que también tiene el propósito importante, que estamos aquí a propósito. La conciencia se está transmitiendo aquí al propósito. Todo está en orden, aunque no siempre aparece. Bueno, con esto me despido, ya hablé bastante, hasta el próximo video. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos los suscriptores y a todos los que comentan y seguimos. Hasta luego, adiós.